Decía que es para frotarse los ojos, como la gente, los legisladores dentro del Congreso, esos mismos que nosotros pagamos con nuestro dinero para que ocupen una posición y representen a todo el pueblo americano. ¿Cómo es posible que la señora Ocasio-Cortez de Nueva York, que la señora Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts, Rashida Tlaib de Michigan, etcétera, etcétera, estén sumándose a proteger a estos individuos que, lejos de hacer una protesta pacífica, están sembrando el caos en algunas de las universidades más importantes del país? ¿Por qué? Porque son grupos financiados, son grupos que tienen además una agenda prioritaria de proteger a Hamas, ni siquiera les digo al pueblo palestino, les digo a Hamas, al grupo terrorista Hamas. Y hemos visto cómo han llegado a la osadía, no solamente de impedir que los estudiantes tengan su derecho a poder estudiar, si son judíos, si son cristianos, sino que además han quemado muchas de las instalaciones estudiantiles en los campus. Otras de las cosas que han hecho ha sido bajar las banderas de Estados Unidos y quemarlas. Y yo quisiera que viéramos la foto de este angelito que fue detenido este fin de semana. Este individuo fue detenido como parte de los incitadores a esas manifestaciones, ahí lo tienen. Y lo más curioso de ellos es que algunos tienen incluso visas de estudiantes, o sea, ni siquiera son ciudadanos de Estados Unidos. Yo quiero preguntar a mis invitados, y voy a comenzar con Esteban. Esteban, cuando tú ves que en tu propio lugar, no te estoy diciendo ni siquiera en el patio trasero, se quema la bandera de Estados Unidos, se iza la bandera palestina y han llegado a hacerlo incluso en el Capitolio, una persona herida este fin de semana. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando para que se consientan movimientos como este, que ya hemos visto el peso y sobre todo la importancia, triste importancia que están teniendo en el resto del mundo? Hay una frase que es lapidaria, que es follow the money. Y cuando tú ves de dónde saca ese dinero esos estudiantes o esos líderes pseudo estudiantes, porque no son estudiantes, vienen todas de estas ONG que nosotros mismos financiamos. Y el caso concreto, el caso de George Soros, que tenía a través de su fundación Open Society, mantenía una cantidad de movimientos y sigue manteniendo, no solo en Estados Unidos, sino a través del mundo. Esto es un plan establecido hace más de 100 años, que es la Escuela Frankfurt, eso podemos pasar días hablando sobre ese tema. Había un ataque sistemático y concurrente a los Estados Unidos, a la base fundamental de la Constitución de este país, y las universidades y los colegios, la educación es vital para ese plan, que es la destrucción de Occidente. Lo estamos viendo en Europa, como Europa ha decaído. Gracias a Dios tenemos personas como la presidenta de Italia, Meloni, que es una persona que está dando la batalla, pero vemos como países como España, como Alemania, como Francia están en una decadencia, y Estados Unidos era objetivo principal. El presidente Trump vino a poner una barrera en contra. El otro día vi a alguien que dijo que el presidente Trump no es una revolución, sino es una contrarrevolución. Y esa frase me marcó, porque realmente lo que está parando el presidente Trump con toda su política, con su liderazgo mundial, con lo que está tratando de hacer no solo en Europa, sino en el Medio Oriente, es frenar esta penetración que estamos viendo, y la estamos viviendo, como tú bien lo dices, en las universidades. Es increíble que Estados Unidos tenga personas que entren a las universidades y no permitan que gente que paga o gente que se merece una beca o estudiar para discutir y debatir. Porque otro tema que no se dice, estamos viendo esas manifestaciones, pero cuando un alumno viene y plantea una idea que no le gusta a estos radicales, ese alumno es golpeado, expulsado, maltratado, le hacen bullying, y eso no se permite. Las universidades son una plaza de discusión, una plaza donde se intercambian ideas. Cuando yo fui a una universidad aquí en Estados Unidos, yo podía debatir. Yo fui a una universidad en California y tenía profesores como Carlos Castaneda. Eran profesores que tú podías debatir y discutir hasta el último momento sin ofender y sin maltratar, sino intercambio de ideas. Por eso es que esta generación, que llaman generación de cristal, es precisamente porque no se permite que haya intercambio de ideas. Las universidades se han convertido en una máquina de ideología de la extrema izquierda en este país. No, y lo peor es que además tú ves a, no voy a decir todos obviamente, pero ves a muchos de esos anormales y ni siquiera saben por lo que están protestando. Porque si yo traslado, y acabo de venir de Israel, tú trasladas esa manifestación a la Franja de Gaza, no queda uno, están en las cárceles todos. Entonces es divertidísimo que se me pongan un pañuelito en la cabeza, que salgan con ataúdes sionistas, no sé cuánto, no sé qué, y que les
les preguntes, oye, ¿usted por qué está protestando? Marian, tú tienes ¿Cuál tanta es el razón, ADN perdona que de Hamas? Óyeme, perdona que te interrumpa, pero fíjate, esta mañana vi un video. Estaban protestando en un concesionario Tesla en Boston. Ajá. Y cuando la persona le acerca a la cámara, dice, no, a mí me están pagando para aguantar este cartelón. Y protesta, el tipo ni sabía por qué estaba protestando. No, te prometo, es que es muy fuerte, Juan. Pero lo que yo estoy diciendo es cierto. Las universidades, ¿dónde empiezan tus derechos y acaban los míos? Aquí se puede protestar, pero una cosa es protestar de forma pacífica y otra cosa es que tengamos que tapar que eso que se supone que es libertad de expresión se ha convertido en un ataque hacia personas inocentes, hacia estudiantes inocentes y hacia gente que va a una universidad a estudiar independientemente de cuál sea su condición, cuál sea su estado, cuál sea su religión. O sea, ¿cómo es posible que se violen esos derechos fundamentales de esos estudiantes en el país que protege precisamente la libertad y que vengan individuos a protestar sin saber por qué protestan? Mira, y bien lo dices, o sea, pero tengo una buena noticia. Llegó un gobierno de sentido común. ¿A qué me refiero? Sí hay libertad de expresión. Sí hay derecho a protestar cuando tú no tienes o no estás de acuerdo o tus derechos están siendo violados. Pero hay que mantener, o sea, mira qué interesante, Estados Unidos es el único país que te permite, aun cuando tú vas en contra de una verdad o de un derecho de otro, protestar pacíficamente. Pero esta gente está violando la ley, está rompiendo las políticas de la institución, o por lo menos las que son públicas, porque muchas de estas instituciones han avalado estos movimientos radicales terroristas dentro de las universidades. Pero ahora llega un gobierno que es un gobierno de sentido común. ¿A qué me refiero? Este líder de esta universidad que acaba de ser deportado, precisamente tiene una visa de estudiante, no es un residente, no es un ciudadano, y está aquí proclamando abiertamente la destrucción de los Estados Unidos, promoviendo el que se hieran, se lastimen, se le violen los derechos a grupos de Israel y otros cristianos. Entonces, este individuo está violentando lo que son los parámetros de su permiso de estudiante en los Estados Unidos. No hay por qué sostenerle, no hay por qué mantenerlo acá. Entonces, esto es un buen aviso. Yo creo que esto ya crea un precedente. Muchos de los que están allí bajo los mismos parámetros van a tener que pensarlo dos veces porque este gobierno no va a permitirles que ellos sigan haciendo lo que quieren. De hecho, no hay ningún otro país, y tú bien lo decías, que permita que este tipo de incidentes suceda. Van a ir presos, van a ser extraditados. O sea, esto no se permite. Estados Unidos es demasiado benévolo y yo creo que llegó un momento donde lo que es suficiente, basta ya. Lo que pasa es que el problema es cuando se mira, insisto nuevamente, con ojos partidistas, en lugar de mirarlo con los ojos de la conciencia y sobre todo de la ética y no permitir que este tipo de cosas ocurran. Cuando tú tienes una administración que por 4 años ha protegido eso, cuando tú tienes legisladores que después de lo que ocurrió con Black Lives Matter destruyeron ciudades y aún así seguían siendo manifestaciones pacíficas, yo creo que alguno de estos individuos me explique a mí qué consideran pacífico, porque si quemar una comisaría, agredir a la policía, quemar la propiedad pública. En el caso de las universidades entraron este fin de semana en un edificio, destruyeron gran parte del edificio, todos con la cara cubierta, con las banderas de Hamas, como digo, ni siquiera la bandera palestina, con las consignas de Hamas, agredieron a una persona. Oiga, ¿dónde está lo pacífico de ahí que yo me he perdido? No sé si es una neurona que me falta o que me perdí en ese lado. Pero aparte de eso, ya tenemos el ejemplo que decía Esteban. ¿Cómo está París? ¿Cómo está España? Usted se va al centro de España ahora, a la calle Lavapiés, y está tomado. Y cuando salen, llegan y protestan y piden en muchos casos la ley Sharia. Oiga, buen hombre o buena señora, ¿y usted por qué salió de su país? Porque protestaba por la ley Sharia, porque no le gustaba que a una mujer la pudieran agredir, porque la consideraban menos. ¿Y qué hace usted en las calles de Londres con un pañuelito abogando por la ley Sharia? Vuélvase a su país si estaba tan contenta. Pero es que vivimos en un mundo de verdad de locos, incomprensible, donde además tenemos, Esteban, una maquinaria de desinformación apoyada por esos medios liberales que no le ponen el dedito en el asunto, porque son cobardes y porque no les da la gana hacerlo o porque están financiados, como hemos visto, por parte de USAID. Marian, siempre se ha dicho que la información es el sexto poder y eso no tiene discusión y ellos lo entendieron. Pero fíjate, tú por mucho tiempo reportaste, por lo menos lo mismo que está pasando en las universidades, estaba pasando y está pasando en las ciudades de nuestro país. Tú vas a esas comisiones de educación donde los padres se paraban a protestar porque sus hijos tenían libros de educación sexual aberrantes a niños de 8 o 7 años, donde ponían a transgéneros a hacer actos lascivos contra estos niños.
y lo sacaban con la policía y lo metían preso. Tú lo reportabas a cada rato, tanto en la radio como en la televisión. Eso mismo se refleja en cada uno de los, del estrato de la sociedad norteamericana. Por eso lo que dijo Juan es importantísimo. Tenemos un gobierno nuevo de sentido común y no hay algo que tenga mejor sentido común que la constitución de este país. We the people, es muy simple, muy sencilla, es una constitución que todo el mundo tiene el mismo derecho, pero tú no puedes agredir. Yo lo sufro en mi ciudad, en Miami. Yo tengo un alcalde que cuando la gente va a reclamar en la ciudad de Pancras, si tú dices algo más o no te saca con la policía. Eso se tiene que acabar, ese abuso de los políticos que creen que nosotros les pagamos el sueldo, que nosotros los elegimos, que creen que tienen un poder absoluto. Eso se tiene que eliminar, pero no lo tiene que eliminar un gobierno fuerte. Por el contrario, eso lo tenemos que nosotros decantar como ciudadanos. Tenemos que reclamar, luchar contra toda esa desinformación que existe permanentemente, que por cierto, todos esos medios liberales que están haciendo campaña contra Trump y contra los objetivos de este gobierno y todo lo que está haciendo Dodge, se están desapareciendo porque sus propias anclas ya no tienen argumentos. Los programas cómicos como Saturday Night Live están en su rating más bajo de la historia. La gente no los ve, no les cree y no tienen futuro si no cambian esa actitud contra la sociedad norteamericana. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les voy a pedir que opinen también sobre este tema y volvemos enseguida con nuestros invitados, con Juan y con Esteban. Vamos a hablar de Ucrania, porque después de lo que ocurrió, después de que Zelensky saliera de esa forma, obviamente se han ido moviendo todas las estructuras y ahora hay una reunión en Arabia Saudita donde está el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente tiene hoy una reunión también muy interesante con el director general de la OTAN. Ya regresamos.